Se hace difícil quedarnos indiferentes ante el amor de nuestro Dios. Se nos hace muy difícil no apreciar el amor de Dios que se ha manifestado en el Señor Jesucristo. Y más que las emociones, hermanos, que podamos tener, más el llanto, lo que realmente cuenta al final de todo es la vida del día a día. Es este amor que recibimos de nuestro Dios y es este amor que proclamamos con nuestros labios, en cómo nosotros queremos honrarle a Él, no solo un par de horas el día domingo, sino que cada minuto, cada segundo, ¿verdad? Cada día, cada mes, cada año que Él nos permita vivir aquí en esta tierra. De eso se trata nuestra fe, de eso se trata, ¿verdad? Nuestro amor por Jesucristo. Quiero que busque en su Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, vamos a tener una porción bastante más amplia esta semana. Vamos a leer las Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 6. En las semanas anteriores, sin considerar la semana pasada que estuvimos en los bautismos, estuvimos viendo varias figuras o analogías que hacía el Señor Jesucristo con respecto a lo que Él era para nosotros. Y dentro de esas analogías, y que fue tan contingente, creo que fue hace como 2 o 3 semanas atrás, cuando dijimos que Jesús dijo que Él era el agua viva. ¿Recuerda usted? Y dijimos qué importancia tiene el agua en el mundo. Sin agua el mundo perece. Y hoy día estamos con esta gran escasez de agua, al menos en nuestro país, pero agua dulce se tiende o se cree que va a haber una escasez de aquí a un tiempo más y corto tiempo más. Y estuvimos desarrollando, Jesús dijo que Él era el agua viva, que Él podía satisfacer, ¿verdad?, la sed de nuestras almas. Y estuvimos compartiendo ampliamente con respecto a eso. Hoy día vamos a ver, en el capítulo 6 nos vamos a encontrar con que Jesús dice que Él es el pan de vida. Otra analogía, y tan importante, hermanos, porque si Jesús dijo que era el agua que podía saciar la sed de nuestra alma, Él quiere que nosotros bebamos de Él. Así como cada día debemos beber agua para mantener nuestro cuerpo, así también debemos beber de Cristo. Por eso estamos hablando de una relación de amor con nuestro Dios y no seguidores de una religión. Jesús cuestionó a los religiosos de su tiempo, porque los religiosos de su tiempo seguían ritos y se conformaban con cumplir los ritos. Dios no es un Dios de ritos, Dios es un Dios de relación. Él quiere relacionarse con nosotros y para eso nos ha dado a Jesucristo, la conexión más directa y más cercana con Él. Cristo, ¿verdad?, es de quien podemos beber en este caso, y ahora Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vamos a leer un poco entonces, no un poco, bastante, vamos a leer del verso 24 al 63. Vamos a ver, vamos a leer entonces la palabra de nuestro Dios. Dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios
es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, y cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Aquí tenemos entonces esta porción de las Escrituras en donde el Señor manifiesta que Él es el pan de vida. Y por supuesto que ese es el título de nuestro mensaje para esta mañana. Esta es una de las porciones más claras, pero una de las más mal interpretadas del Antiguo Testamento. Algunos han pretendido aquí hallar apoyo para el dogma de la transustanciación, la cual no creyeron los apóstoles, y no hallamos ninguna referencia semejante a este milagro, sino que se llamaba el símbolo sagrado de la muerte de Cristo. Cuando digo de la transustanciación, ¿verdad?
es aquello que en medio de la ceremonia religiosa, el sacerdote, al consagrar el pan y la copa, se cree y se acepta como que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y la copa que contiene el fruto de la vid se transforma en la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Porque se desprende de donde Jesús dice: el que no comiera de mi carne y no viviera de mi sangre no tiene vida eterna. O mejor dicho, el que come y bebe tendrá vida eterna. Y a partir de ahí se produce dentro de alguna religión en particular la transustanciación, como decía anteriormente. Los apóstoles no creían con respecto a la transustanciación, ¿verdad? Y por ejemplo, busque usted en Hechos, capítulo 2, que es donde se inicia la iglesia. Vamos a recorrer un poquito las escrituras para poner fundamento. Hechos capítulo 2, verso 42. Ahí vamos a encontrar una referencia. Y esto es en el inicio de la iglesia. No se olviden que una vez llegado Pentecostés, una vez venido el Espíritu Santo, la promesa que Jesús había hecho, una vez que Él iba al Padre, vendría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenaría, ¿verdad?, de poder para que la iglesia, o los apóstoles en este caso, comenzaran a testificar de las buenas nuevas de salvación. Hermanos amados, un paréntesis, y no me quiero extender porque hoy día tenemos la Cena del Señor. Mire, estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por aquellos que algún día manifestaron una fe y hoy día están apartados, están lejos. Y una de las cosas que más distancia a la gente de Dios es la religión o la religiosidad. Y créame que eso de alguna manera, y dentro de eso, ¿verdad?, no nos olvidemos que las religiones como tales, y no una relación con Dios, que es lo que Él quiere con nosotros, terminan desviando al hombre y buscando sus propios propósitos, buscando sus propios fines. Aquí en este caso, ¿verdad?, la iglesia en el principio se les mandó a que comunicasen el mensaje de salvación. Dios restablece su relación con el hombre a través del sacrificio de su Hijo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, estamos volviendo a tener conexión o comunión con el Creador del universo y pasamos a ser sus hijos. ¿Y sabe qué? En medio de este caos, yo decía, y orábamos hoy día y le comunicaba a mis hermanas en oración, en medio de este caos, en medio de esta confusión, en medio de estas enfermedades, los que estamos en Cristo estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Estamos seguros, hermanos. No importa lo que pueda, no lo digo por la indiferencia, no lo digo, estamos preocupados, por supuesto, pero al mismo tiempo seguros. Los que estamos en Cristo, hermanos, tenemos asegurada nuestra vida, aquí en la tierra y en lo que viene. ¿Con la vista dónde? En lo que viene. Hermanos, la vista está en lo que viene, en lo eterno, no en lo temporal, que es lo que está aquí en la tierra. Lo de la tierra va a pasar. Ahora, independiente, porque también vale aclarar, como cristianos no estamos exentos de que podamos ser tocados por algo aquí en la tierra, aun cuando Dios ha prometido cuidarnos. Amén. Dios promete cuidar a sus hijos. Yo como papá, claro que quiero cuidar a mis hijos, los quiero proteger, pero aún así, en algún momento van a haber cosas que van a suceder. Yo no puedo ir más allá. Ahora, en el caso de Dios, Dios puede permitir que cosas sucedan, pero ¿sabe cuándo? Cuando están dentro de su propósito. Dios es un Dios de propósitos. Y si Dios permite que pase en nuestra vida, estando nosotros en Cristo, aún así estamos seguros. Y yo digo, amén, amén. Y mire, créame que vienen voces, noticias, y que de repente el alma se agita. Y uno como que sube el corazón y dice, esto está pasando ahora. Esto está pasando. Y noticias, y que no dejan de ser preocupantes. Pero ¿sabe qué? Lo que digo después, ¿y dónde está mi casa? ¿Dónde está sentada mi casa? ¿Está en la roca? Estoy en la roca. Y aunque vengan vientos, aunque vengan corrientes, aunque vengan ríos, estoy seguro. Ya sea que esté viviendo aquí o que tenga que pasar a la eternidad. Cantamos hace un rato atrás, Jesús al morir en la cruz y resucitar. Yo no sé si usted escuchó la lectura, pero dice, el que cree en mí,
tiene vida eterna y yo le resucitaré. ¿Qué dijo Jesús? Lo está diciendo, hermano. Sus palabras para nosotros son vida, nos dan seguridad, alimentan nuestra alma. Cuando yo escucho eso, hermanos, ¿qué hago más que aferrarme a mi Señor? Yo le pertenezco a Él. Mi vida está en sus manos. ¿A quién le vamos a tener? ¿A quién le vamos a temer, mejor dicho? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El coronavirus, hermanos, el coronavirus. Cristo lo venció en la cruz. Y por otro lado, mire, yo no estoy llamando a ser responsable tampoco. Ya vamos a hablar con respecto al tema. Pero si he de vivir esa enfermedad y aún pudiese morir por esa enfermedad, ¿sabe qué? Me voy a la gloria con el Señor. Hermanos, los espero allá. Y glorioso el momento de partir. Esa es la confianza que tenemos nosotros, hermanos. Esa es la seguridad. Porque el que cree en Cristo tiene perdón, salvación y vida eterna. Y no solo eso, sino que en el día postrero se promete una resurrección de nuestros cuerpos. Ya no un cuerpo mortal, sino un cuerpo inmortal. ¿Cuántos creen? Amén. Bueno, esa es nuestra esperanza. Hechos 2:42. ¿Cómo era al principio? Después de que Pedro predica el mensaje, ¿verdad? Usted lee en el verso 38, en el verso 37. Voy a poner en contexto el pasaje. Después de que predica, vino el Espíritu Santo. Pedro predica lo que Jesús le había encomendado. Y dice que al escuchar la gente cómo Jesús había muerto en la cruz por sus pecados, dice el verso 37, ya al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hay que hacer ahora si Cristo murió por nosotros? Y le dice Pedro, arrepiéntanse de sus pecados y ahora bautícense, ¿verdad? Cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego sigue, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros somos uno de los que somos llamados. Hoy día todos los que estamos acá tenemos el privilegio y el honor de que el Señor por medio de su palabra nos está permitiendo oír el mensaje, oír el llamamiento. Es Cristo el que te llama, el Señor es el que te está llamando, el Señor es el que te está diciendo, yo te amo de tal manera, ¿verdad?, que morí en la cruz por tus pecados. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete de tu vida antigua y ya salgamos de nuestra actitud religiosa y volvámonos a tener una relación de amor con Él. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Y dice entonces, para los que están lejos y para cuanto nuestro Dios llamare, Dios es el que nos llama. Si usted tiene una inquietud en su corazón, si usted tiene un anhelo, algo, una insatisfacción, es que Dios está llamando hoy día para que puedas poner tu confianza en Él. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, la misma generación perversa que existe hoy día. Y de la cual somos parte también, ¿verdad? Antes de ser rescatados. Dice, así que los que recibieron la palabra, los que recibieron el mensaje, esos que dijeron, bueno, yo necesito arrepentirme, necesito poner mi fe y mi confianza en Cristo. Dice, así los que recibieron la palabra fueron bautizados. El bautismo bíblico, hermanos, es una vez después de haber creído. Usted, un bebé, una guagua, no puede ser bautizado porque el bautismo viene una vez que usted creyó. Un bebé no tiene la opción de creer. Y por tanto, por eso, nosotros la semana pasada tuvimos la opción de que aquellos hermanos que han creído pudieran dar testimonio público de su fe ahora en las aguas del bautismo. El símbolo de la muerte, sepultados con Cristo y vueltos a nacer a una vida nueva con Cristo en el corazón. Y dice que se fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y luego el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina, lo que Jesús les dejó establecido que comunicaran, que no se fueran por otros caminos, que no empezaran, tenían que predicar que Cristo
es el Mesías, que Cristo es el Salvador y que todo aquel que se arrepiente y pone su fe y su confianza en Él tiene perdón, salvación y vida eterna, y que Él lo resucitaría en el día postrero. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, se reunían, ¿verdad? ¿Qué dice después? En el partimiento del pan. Partían el pan, compartían, ¿verdad? Lo que para nosotros llamamos la cena del Señor, y en las oraciones. Bueno, el mismo apóstol Pablo en otros pasajes de las Escrituras, en el Corintios 11, también en Primera de Corintios, nos habla, ¿verdad?, donde dice, hagan esto en memoria de mí. En ningún momento se nos ha dicho de que en ese momento Cristo, ¿verdad?, se va a transformar, el pan se va a transformar en Cristo y que lo tenemos que comer, ¿verdad?, para que eso pueda producir un efecto en nosotros. Hermanos, eso no es lo que enseña la Escritura. Y por eso nos hace necesario ver la verdad a través y que el Espíritu Santo revele, por supuesto, con respecto a este tema. Ahora, dice en el verso... dice, haced esto en memoria de mí. ¿Cómo puede hacerse memoria, verdad, de lo que está presente? Si Cristo estuviera, ¿por qué haríamos memoria si lo tenemos ahí? Sería una contradicción, ¿verdad? Tener a Cristo literalmente en el plato del pan y haríamos memoria de Él. No tiene ningún sentido. Ahora, Cristo dice, mi carne es verdadera comida. En este enigmático capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería esto? Esta es una bella figura, una bella y expresiva figura del lenguaje, de lo cual los judíos dijeron inmediatamente, ¿cómo quiere que comamos de Él? ¿Cómo puede darnos de comer su carne, verdad? Entonces Jesús tuvo que aclarar esto en los versículos que vamos a ver más adelante. Todo este pasaje tiene que ver con muchas parábolas que Jesús usó para poder enseñar verdades espirituales. La semilla de mostaza, cuando Él dijo que Él era el templo, ¿se acuerdan que Él dijo que el templo, se asoció con el templo? Dijo, destruid este templo, el templo de Jerusalén, y dice, y en 3 días lo levanto. Estaba hablando ¿de qué? De su muerte y su resurrección. Cuando habló del grano de trigo y dijo que si un grano de trigo no era sepultado y moría, ¿verdad? No era nada al dejarlo en la mano, pero si moría, llevaba mucho fruto. ¿Con respecto a qué? A su muerte también y su resurrección. Dijo que Él era el agua viva. ¿Sí? Entonces hoy día, en este caso, nos dice, yo soy el pan vivo, el pan que sacia el hambre de vuestra alma. Entonces, el motivo de la parábola, si usted se fija, volvemos al capítulo 6, si usted se fija, en los primeros versículos del capítulo 6, se nos habla de que Jesús alimentó a 5.000 personas. Las alimentó. Jesús entonces había alimentado el día anterior a 5.000 personas en un lugar en el desierto. Y muchos de estos participaron de este milagroso festín. Al día siguiente fueron alimentados y al día siguiente los volvieron a seguir. Imagínense, hermano, y aquí yo hacía al tiro una pequeña reflexión. Como muchos de nosotros, cuando vemos la oportunidad de recibir algo, y si es de Dios sobre todo, vamos a estar dispuestos a seguirlo. ¿Cuántos nos movimos en algún momento? Incluso nos podemos seguir moviendo hoy día cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida. Es que yo busco a Dios porque Dios me va a hacer esto, porque Dios me va a ayudar aquí, porque Dios va a hacer esto otro por aquí. Hermanos amados, la gente seguía a Jesús porque los alimentaba con pan. Había una necesidad que había que suplir. Muchos de nosotros seguimos a Dios porque sabemos que podemos recibir algo de Él, que me va a ayudar en la enfermedad, que me va a ayudar con mis hijos, que me va a ayudar en mi economía, pero ese es el seguir a Jesús. Y Él dice, ¿verdad? Entonces lo seguían para que se repitiera algún milagro semejante. Y aquí en el verso 27, antes de leer el 27, porque Jesús confronta a esta multitud que lo sigue. En el verso 26 les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sabe qué?
¿Qué señal quería dar Jesucristo en aquel momento? ¿Cuáles eran las señales que Jesús quería que la gente comprendiera? De que Él era el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador. Eso es lo que Él estaba transmitiendo a la gente. Pero la gente, ¿en qué se enfocaba, hermanos? ¿Y qué es lo que nos enfocamos nosotros hoy día? ¿En qué pudimos recibir de Dios y no en reconocer quién es Él para nosotros? Y Él los confronta y les dice, ¿sabe qué? Verso 27, ¿saben qué? Trabajen no por la comida que perece, sino por la que para vida eterna permanece. Entonces Jesús se adelanta al propósito no expresado por los judíos, significando, mire, es como si Jesús les dijera, vuestro cuerpo tiene necesidad de alimento y yo lo he provisto, y mi Padre los provee cada año. Pero tienen que pensar algo, ustedes tienen un alma espiritual, eterna e inmortal, que no vive de pan físico, sino de la palabra de Dios. Amadas y amados, nosotros tenemos un alma inmortal que se alimenta, ¿verdad? Necesita alimentarse ¿de qué? De la palabra de Dios. Y dice, y yo soy la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Este es Jesús para nosotros, hermanos. Es Él quien dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Debemos comer, claro, y Dios permite que nosotros podamos tener alimento para darle energía a nuestro cuerpo. Pero no se trata solo de eso. Se trata de que hay que alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y para ello, Cristo, hermanos, Él es la palabra viva para nosotros. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gloria y verdad. Es Jesús ese pan vivo, hermanos. ¿Y cómo podemos percibir a Jesús? A través de las Escrituras. Este libro, una vez que usted entra en relación con Dios, este libro se hace vivo. La palabra de Dios se hace viva. Ya lo vamos a ver en las palabras mismas del Señor Jesucristo. Entonces, el significado del pasaje. ¿No descubriremos aquí el hilo de la figura? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Dice en Mateo capítulo 4, nos dice que una vez que Jesús fue bautizado, ¿verdad? El Espíritu Santo se posó sobre Él y fue conducido al desierto. Y en el desierto dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y en medio de esa condición dice que apareció Satanás. Y en medio de esa condición aparece Satanás y les dice, convierte esas piedras en pan. Y yo me pregunto, ¿qué habríamos hecho nosotros? No en pan, en sándwich. ¿Ah? Porque poco habría sido pan. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Jesús dijo, búsquelo, por favor, búsquelo. Yo no quiero, porque de repente uno habla y puede decir, pero es que lo dijo él. Mateo capítulo 4, por favor. Rápidamente, para no atrasarnos tanto. Mateo capítulo 4. Yo quiero que usted se cerciore de lo que estamos compartiendo y eso le dará seguridad con respecto a su fe. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. No, era que no. Y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿qué más claro? ¿Qué más claro para nosotros? Si Jesús dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo, es la palabra hecha carne, y que con esa nosotros alimentamos nuestro espíritu, y que con esa vamos a tener victoria. Yo veo victoria ante las tentaciones que tenemos día a día. Hermanos, todos somos tentados, no por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero sí tenemos un engañador, el diablo, el Satanás, que está buscando, ¿verdad?, dónde puede hacernos tropezar, dónde hacernos caer. Entonces, escrito está, Jesús valida la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra, de toda palabra que sale de la boca
de Dios. Entonces, ¿qué es alimentarse de este pan que es Cristo? Es recibir su palabra, hermanos, asimilarla, creerla, aceptarla. Eso significa comer, ¿verdad? O alimentarse del pan de las Escrituras, que para algunos hoy día, incluso cristianos, la cuestionan, no, esto es retrógrado, ya no es para estos tiempos, están equivocados. Hermanos, yo no niego que podemos tener a lo mejor alguna interpretación que puede estar al borde, ¿verdad?, de un sesgo importante. Pero en general, hermano, nosotros queremos tomar las Escrituras y tomar, como siempre, lo que me conviene, con lo que estoy de acuerdo o con lo que tengo más afinidad, y con lo que no estoy de acuerdo lo dejo pasar y lo hago a un lado. Ese es el punto. Entonces, alimentarse de este pan es recibir su palabra. ¿Cuántos mensajes, hermanos, que usted cree que han sido de Dios y usted, en vez de poner sus manos, los ha escuchado y los deja pasar? Y los deja pasar, y los deja pasar. Cuando usted sabe que hay cosas que usted tiene que hacer, cuando Dios le ha dicho una y otra vez las correcciones o la obediencia que Él espera de usted, ¿y qué ha hecho usted? Lo ha ignorado, lo mira de lejos. Hermanos, hace una semana atrás, en el bautismo, estuvimos viendo la carta que Dios le entrega, ¿verdad?, o revela a Cristo, al apóstol Juan, a través de Cristo, con respecto a la iglesia que está en Éfeso. Una iglesia que trabajó, una iglesia que se esforzó, una iglesia que mostró pasión, fervor por la obra, pero en algún momento ese fervor y esa pasión quedó y le dice: yo reconozco todo lo que tú has hecho en el tiempo pasado, pero hoy día, ¿sabes qué tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Tu pasión y tu fervor por mí ya no existe. Estás irresponsable, eres inconstante, hermanos. Y decimos que amamos a Jesús y no queremos obedecerle. ¿Por qué me decís Señor, Señor? Hay en otro pasaje, y no hacen lo que yo digo. Alimentarse, recibir su palabra. Cuando hablamos en este caso, a veces en nuestro lenguaje común pudiéramos decir que los jóvenes de nuestros días se alimentan de novelas, de libros. Hay quienes les gustan mucho los libros, o del cine, o se instruyen a través de un teléfono celular, a través de ¿cómo le llaman? Las redes sociales. Pero no por ello vamos a pensar que se están comiendo los libros, se están comiendo los celulares. No tiene que ver con eso. No sé si me doy a entender. Nadie piensa que alguien se traga las novelas, en este caso literalmente, sino que tiene que ver en un lenguaje para expresar una idea. Por eso tenemos que entender que lo que dice Jesucristo, ¿verdad?, las palabras, las figuras que emplea Jesucristo tienen una importancia especial, un significado especial y un resultado especial. Jesús dijo que esta era la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Habrá un lenguaje más claro, hermano? Conocer al Creador, reconocer, hay un Dios. ¿Pudo decir usted, sabe, yo me doy cuenta que hay un Creador? Él hizo el cielo y la tierra, los animales y toda cuanta cosa hay. Y ahora hay una revelación mayor. Él envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, a morir por mí en la cruz para poder tener comunión con Él. Esa es la vida eterna, hermano. Ahí está, en esta verdad que está revelada acá. Conocer a Dios, al Creador, y a Jesucristo como el Salvador. ¿Cómo tiene que ser recibido este anuncio, hermanos? ¿Cómo recibimos este anuncio? Con el mismo anhelo. ¿Qué hora es? Son las 2:15 todavía. Pero pensemos que son las 2 de la tarde. ¿Cómo está usted con su guatita a las 2 de la tarde? ¿No está pensando en el plato de comida que tiene en su casa? ¿No está pensando a las 4 o las 5 de la tarde en comerse un pancito o algo? Está con un tremendo diente, por decirlo así, lo decimos aquí en Chile, ¿verdad? Estamos con el diente largo, estamos esperando comer, ¿verdad? Asimismo, así como el anhelo del hambriento se alimenta de pan, así también la persona que está en Cristo se alimenta de las palabras del Señor. Hermanos, nuestra alma tiene que ser alimentada por su palabra. El hombre tiene dos naturalezas. Los animales tienen solo una naturaleza. Mire, si uno piensa, por tomar un pasaje en el capítulo 14 de Juan,
Eso, léale a un caballo que está enfermo y moribundo. Léale el pasaje, el capítulo 14 de Juan. ¿Tendrá algún sentido para él? Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho, léaselo a un animal. Por eso Jesús aclara en este pasaje, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 63. Ahí quiero que ponga atención con respecto a esta enseñanza. 6:63. Entonces, es aquí donde se nos aclara un poco con respecto a esta pregunta. ¿Cómo vamos a comer el pan? ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Y les dice entonces, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, hermano, la palabra del Señor son espíritu y son vida. Verso dije 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida. Jesús diría en otro lado, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí, si no es por Él. ¿Se fija usted? Jesús es vida, amadas y amados. Entonces, más algunos de vosotros no creen, dice, porque Jesús sabía en el principio quiénes eran los que no creían. Hermanos, estamos contados entre quiénes nosotros, entre aquellos que creen a la palabra o entre aquellos que dudan de la palabra. Para los que creían como Pedro, como Juan, la figura era clara y sobre todo después de la muerte y la resurrección. Pero, ¿qué es Cristo para vosotros, hermanos? ¿Qué es Cristo para nosotros? Ayer hablaba, ustedes saben que estoy de nieta. Estoy de abuelo chocho, yo pensé que no, pero sí. Estoy en esa etapa, hermanos, controlándome. Y ayer pasaron a visitarnos. Yo estoy orando por mi hijo mayor, el primogénito. Pero tengo mi retoño, mi tesoro, ¿verdad? Que es mi hija. ¿Cuánto uno ama a sus hijos? El honor o la bendición que Dios nos ha otorgado, el poder ser padres. Y bueno, orando por él, porque si bien es cierto, en algún momento manifestó su fe, pero en el tiempo y el intelecto, lo racional, lo ha llevado a distanciarse hoy día. Pero ¿saben qué, hermanos? Él viene con preguntas. Yo digo, gloria a Dios, aunque tirito cuando llega a preguntarme. Porque, papá, te tengo una pregunta. Y créanme que, y lo digo sinceramente, y ustedes saben que es verdad, yo me siento, así como era Pablo, dice, yo soy el más chiquitito, si hay alguno que ha tenido que compartir algo del Señor, yo me siento lo más pequeño, y se los digo sinceramente. Y lo primero que hago, Señor, sabiduría. Porque esto no se resuelve con inteligencia humana. Yo no lo voy a hacer creer con mi inteligencia. Yo me tengo que disponer para que el Señor toque su corazón. Y me empezó a hablar del dualismo de los que tenían mucho, del politeísmo y un montón de cosas. Me empezó a preguntar de Job y al final, hermanos, la conversa, almorzamos juntos, se dio una conversa. Y cuando le explicaba de lo que Dios quiere para con nosotros es una relación, y le hacía ver que Dios no quiere con respecto a las religiones que están tan cuestionadas, ¿y sabe qué me termina diciendo? Lo entiendo. Hermanos, no dejemos de orar por nuestros hijos y llenémonos del Señor. Llenémonos de su Espíritu Santo. Él está haciendo la obra. Sigue llamando. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Él sigue llamando. Y yo espero, algún día, espero en el Señor que si no lo veo aquí, lo vamos a ver en la gloria. Y que sea la misma esperanza también para ustedes. Entonces,
¿Lo es para nosotros entonces Jesucristo? ¿Lo es todo para nosotros? Si no es así, pídale a Dios que le conceda el don de la fe para que pueda asimilar a Cristo en su corazón y pueda elevar un suspiro y decir: Señor, yo me arrepiento y pongo mi fe y mi confianza en ti. Tu palabra es todo para mí. Yo te quiero seguir y entregar mi corazón. Asimilar a Cristo, hermanos. Tener una relación con Él día tras día. Eso es lo que realmente te dará vida eterna. Eso es lo que realmente te dará sentido a tu vida. El pan es todo suficiente para la vida del adulto, así como lo es la leche para los niños. Los bebés cuando nacen, usted sabe que pura lechita y de la mamá, ¿verdad? Tiene todos los nutrientes. Y fíjese que con respecto a esta analogía y con respecto a este nuevo nacimiento, cuando uno viene a propósito, ¿cómo no entendían los judíos cuando Jesús les decía: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre? Él dice: pero ¿cómo nos vas a dar de comer? Lo mismo de la conversa que tiene Jesús con Nicodemo, con este religioso. Y Jesús le dice a Nicodemo: ¿sabes qué, Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que se entiende, que conoce, ¿verdad? Le dice: ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, pueda volver a entrar en el vientre de mi madre? No entendía, porque el nuevo nacimiento espiritual. Hermanos, cuando uno viene a Cristo, cuando uno se arrepiente, confiesa sus pecados ante el Señor, se arrepiente, pone su fe y su confianza en Cristo, entonces se produce el nuevo nacimiento. Usted volvió a nacer. Y cuando usted vuelve a nacer, cuando usted pone su fe y su confianza en Cristo, usted necesita la leche. Como dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, la palabra, podríamos decir, los fundamentos de la fe. Por eso es necesario buscar a Cristo. Por eso Jesús dijo: vayan y prediquen la buena nueva de salvación y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen, ¿verdad? O pongan los fundamentos de lo que es la vida cristiana. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, amados, leche espiritual, dice: no hay necesidad espiritual que Él no pueda satisfacer. Todo lo que nuestra alma necesita, Jesús, como el pan vivo que descendió del cielo, lo puede satisfacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén, estoy seguro. Así como Dios almacena en el trigo todas las sustancias que nuestro cuerpo físico necesita, así Dios ha puesto en Cristo todas las cosas que pueden satisfacer nuestra alma. Así nosotros podemos cantar con gozo. Hermano, me acordaba esa canción que dice: tú has cambiado mi lamento en danza. ¿Verdad? Cuando había dolor, Él sanó el dolor de mi corazón. Cuando había enfermedad, Él sanó mi alma. Hermanos, ¿cuántas cosas no ha hecho Jesús en nuestra vida? Entonces, el maná, ¿verdad? Que tenía todos los elementos necesarios para la vida en el desierto, para los peregrinos en el desierto. Y la virtud del maná es que no era un pan que fuera hecho aquí en la tierra. El maná descendía del cielo. Así también Cristo no vino engendrado por voluntad humana, sino que directamente del cielo. Él dice, y los judíos lo miraban, nosotros sabemos, la Escritura nos revela que María, ¿verdad?, esta mujer piadosa, la cual Dios miró con agrado, y la llamó, ¿verdad?, para poder engendrar a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que tomara forma humana. Eso es lo que está cumpliendo dentro del propósito de Dios. Le da la naturaleza humana. Entonces, los judíos decían: bueno, pero este es el hijo de José. Ustedes saben que el ángel le tuvo que decir a José que cuando María había concebido, no es porque la había engañado, sino que sencillamente había sido engendrada por el Espíritu Santo. Entonces Jesús venía del cielo. Jesús viene del cielo. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a esta tierra a hacerse uno de nosotros, ¿verdad?, para poder pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Entonces necesitamos, ¿verdad?, el que necesitemos un ser divino, celestial, para satisfacer nuestras necesidades espirituales, prueba nuestro origen de parte de Dios. En Génesis, en el capítulo 1, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Y por eso necesitamos, hermanos, un ser divino, celestial, para poder satisfacer nuestras necesidades espirituales. Jesús fue
y es el pan vivo y que da vida por medio de su muerte. Jesús siempre llevaba en mente esta idea diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan simbólico que es Cristo entonces tiene que ser asimilado. ¿Cómo yo puedo experimentar eso? En una comunión, en una relación de amor día tras día. Mire, podemos tener una montaña de panes. Usted puede tener, supongamos que nuestro almuerzo, para llevarlo al pan, haya una panera llena, absolutamente llena de pan. Pero ¿de qué aprovechará si usted no pone ese pan en su boca? Absolutamente de nada. Así también lo es con el pan que es Cristo, ¿verdad? Podemos conocer a Cristo con los ojos del intelecto, tener memoria de los hechos, de sus milagros, de sus enseñanzas, pero hasta que no hagamos un acto de fe con sinceridad, de nada le va a servir. Muchos tienen con suficiente contemplar el pan. Podemos asistir a un templo, pero nada les va a servir si usted no recibe a Cristo en su corazón. Y por último, con esto estamos terminando, el pan tiene que ser distribuido. Y aquí nos llega nuevamente nuestra parte. Si ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo, si estamos asimilando o si tenemos que avanzar y crecer en asimilar este pan vivo, ¿verdad?, que es Cristo, ahora el pan tiene que ser distribuido. Yo no sé si usted recuerda cuando dijo Jesús que el que viene a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? ¿Recuerda usted? Y dice que y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el agua que es Cristo, en este caso, haciendo analogía de ese mensaje, no solo satisface la sed de nuestra alma, sino que a través de nosotros vamos a ser fuentes de bendición para los que están a nuestro alrededor, para que también puedan beber de la misma agua fresca que bebemos nosotros. Gracias, Señor. Ahora el pan que satisface las necesidades de nuestra alma, ahora ese pan tiene que ser distribuido, tiene que ser puesto también en otras personas. Entonces, fíjese que todos los milagros que hizo Jesús, se ve esta figura. Los sirvientes de Caná, ¿verdad? En la boda de Caná se acabó el vino y tuvieron que llenar las tinajas. Él dio instrucción: llenen las tinajas. Los amigos de Lázaro tuvieron que quitar la piedra. Jesús podría haber movido la piedra, por supuesto, pero quiten la piedra y hace el milagro de resurrección de Lázaro. Con respecto a los panes, ¿verdad?, en la multiplicación de los panes, en el capítulo 6, dice que Jesús los multiplicó en los discípulos y los discípulos tuvieron que repartir el pan. Así también entonces es con el pan espiritual. Jesucristo hubiese podido anunciar esta buena nueva a través de los ángeles o a través de una voz del cielo. Pero no, lo ha hecho igual que en todos sus milagros físicos. El milagro de la gracia, Él lo hizo, ¿verdad? Este milagro indispensable que ninguno de nosotros lo puede hacer. Él vino, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó. Y dio su vida por nosotros. Ahora, extender el pan de vida es nuestro deber. Nosotros, hermanos amados, nos manda, cueste lo que nos cueste, a través de testimonios, oraciones, participar, hermanos, en todo lo que sea necesario para que otras personas puedan recibir este pan vivo. Entonces, para cerrar, Jesús declara una verdad profunda y nos revela su naturaleza divina. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Cristo nos demuestra, ¿verdad?, y declara por su palabra el gran poder y que envuelve protección y sustento eterno. Esto es para siempre, hermano, para siempre. Él ha de sustentar nuestra alma. ¿Qué podemos decir ante esto? Decir: solo Señor, solo tú tienes palabras de vida para nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo decir que Él tiene promesas que va a cumplir para con nosotros. Y nosotros hemos creído, hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente.